Ahora vamos a empezar el segundo tema. Ustedes lo pueden ver también en su texto digital que ya les he pasado, en la materia de lenguaje únicamente, y también les hemos pasado, les he pasado el texto con todas las materias. Eso ya lo tienen que descargar ustedes ahí desde el WhatsApp. El segundo tema se llama la creación poética en nuestra cultura y la diversidad. Aquí ya les había pedido unas clases anteriores que me hagan esta actividad. Entonces hay unas preguntitas que hay que responder y aquí tenemos un cuadro donde nos dice cuál es la diferencia o la semejanza o en lo que se parezca estos dos vasos con agua. ¿Cuál es? Entonces miremos acá, se observan, ¿no? Los dos vasos con agua, entonces ya ustedes dirán quizás sus apreciaciones, cada uno tiene sus apreciaciones, ¿no? Aquí miren, podemos leer en este último párrafo. En los textos literarios dice, ocurre algo similar. Por ejemplo, si comparamos acá el vaso con agua, ¿cuál vaso con agua tiene mayor cantidad de contenido en su recipiente? ¿Cuál de los dos? Son los mismos tamaños, profe, solo que está en un ángulo diferente. Ya, estos dos vasos con agua lo utilicen para hacer un análisis de estas dos poesías. Ahora, ¿las dos poesías se parecen o no se parecen? A ver, díganme. El último guaño de Frank Tamaño y Soneto 66 de Pablo Neruda. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Y en qué se parecen? ¿Y en qué son iguales? ¿Y en qué no son iguales? Así a simple vista. ¿Son el mismo género, profe? Sí, son dos poesías. Aquí hay unas preguntas que tienen que responder respecto a estas dos poesías. Ya, van a responder a esa como parte de la actividad. Ahora vamos con la teoría, pasémonos con la teoría. Pues la poesía es un género literario, ¿no? Dentro de una poesía, ¿qué observamos o qué podemos apreciar? Pues una belleza estética. ¿A qué me refiero con belleza estética? La manera en que se lo dice, ¿no? Las poesías. La forma en cómo se lo escribe y cómo se lo declaman, ¿no? Algunos de ustedes han participado en declamaciones poéticas y pues en el tono de voz se nota, ¿no? La intensidad con lo que la persona o el poeta está transmitiendo, ¿no? En su poesía. Y miremos acá en esta poesía cortita de Frank Tamayo, perdón. Aquí tenemos vamos a hacer una pequeña lectura. Guarda la tierra larvas y el aire giros. Pasan leves suspiros y sombras parvas. Hacia el destino, canto el último guaño, el cierto andino. O sea, ven aquí que la manera en que uno lo dice, y hay palabras que tal vez uno no entienda, pero son recursos literarios que utiliza el poeta para poder componer su poesía. Entonces, respecto a estas dos poesías hay que trabajar esto. Ahora vamos aquí a hablar, que nos dice acá, hablar de poesía y poema no es lo mismo. La poesía es más general. Pues en la poesía yo puedo crear, puedo partir de la imaginación, puedo tomar ciertas temáticas para poder hacer mi poema. El poema es ya lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, esto es un poema, ¿no? Esto es un poema. Y la poesía sería lo más general. Vamos a ver las características y la importancia de la poesía y el poema. Veremos acá en estos dos cuadros con una flecha roja. Miren, el poema es la composición poética. No hay donde ponerse ahí, ¿no? Ya está hecho el poema, ¿no? Con los versos y los recursos literarios que utilizan sus versos. Y la poesía ya es algo más general, que es la expresión poética, que está dentro del contenido, es la sustancia o lo que se trata de transmitir en la poesía. Vamos a hablar también que la composición poética, al hacer una poesía, perdón, un poema, tenemos sí o sí tomar en cuenta 4 puntos o 4 características principales. Primero, el yo poético, luego el tema, luego la métrica, luego viene la rima y por último el verso. El yo poético es la voz del poema. Es como cuando alguien empieza a declamar la poesía. Tú le das la voz a esa poesía que ya está escrita por alguien, pero la forma que tú lo vayas a decir nos va a llegar, ¿no? Hasta lo profundo quizás de nuestro ser, nos va a hacer pensar
muchas cosas como vamos escuchando la poesía de la persona que ha escrito. Lo que es dentro de los poemas hay temas, ¿no? O tópicos, en realidad son temas, o lo que trata el poema. Puede tratar de la vida, del tiempo, de la muerte, del amor, y otros temas más que pueden haber en la vida. Miremos, acá tenemos un ejemplo de un fragmento del poema Dolora. Aquí miren, Dolora dice, Félix Reyes Ortiz. Cuando sucumba, paloma mía, sobre mi tumba no has de llorar, porque tu llanto, lleno de encanto, hace a los muertos resucitar. Miren la forma que uno lo va declamando, ¿no? Y si vamos a leer un poquito del escrito de esta poesía, están hablando de una melancolía, está hablando de la muerte, ¿no? Algo que nos hace sentir quizás algún criterio existencial, ¿no? Entonces, ese sería el tema. Ahora el verso, pues los versos son esas líneas, ¿no? De la poesía. Son las palabras escritas en una sola línea. Aquí tenemos, por ejemplo, una línea, un verso, 2, 3, 4 versos, 5, 6, 7 y 8 versos. Ahora, en función de los versos, del número de versos por estrofa, tiene diferentes términos. Y son 2 versos pareados, 3 versos terceto, 4 versos cuarteto, y así lo van nombrando. Ahora vamos a hablar de la métrica. Pues la métrica es la forma sonora del poema, donde cuando uno lo está leyendo la poesía, o si no vas a hacer un análisis poético de cada verso, pues vamos a encontrar rimas, también podemos encontrar cierta cantidad de sílabas para cada verso, puede ser 7 versos para la primera línea, segunda línea 7, la tercera 7 y así, entonces todo puede ir en relación. Y para el análisis de la métrica es necesario saber que los versos se dividen de acuerdo al número de sílabas. También tenemos la rima y las licencias poéticas, enseguida lo vamos a ver. También podemos hablar que los poemas se clasifican en poemas de arte mayor y poemas de arte menor. Pues las de arte menor son las que están abajo de las 8 sílabas y las de arte mayor son las que están por encima de las 9 sílabas. La rima. ¿Qué es la rima? Es la repetición de sonidos al interior del poema. Se dividen en asonante y consonante. Una rima asonante es cuando se repiten sonidos vocales en la última sílaba de cada verso. Lo vamos a ver enseguida. Miren acá en este ejemplo. Mi espejo corriente por las noches se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. Miremos acá que cumple lo que nos dice la rima asonante, ¿no? Hay repetición de sonidos vocales y sabemos que las vocales tenemos vocales fuertes y débiles, A, E, I, O, U, ¿no? Miren acá, aquí en el primer verso, tenemos en la última sílaba que hay dentro de la misma palabra hay vocales y también en la segunda, en el segundo verso igual hay vocales, ¿no? Entonces, estas serían las asonantes. Ahora, tenemos también rimas consonantes, que es la repetición de sonidos vocales más consonantes. Y al pronunciar las consonantes, pues utilizamos los dientes, ¿no? Para pronunciar las consonantes que son distintas a las vocales. Y estas están en la última sílaba de cada verso. Y se parecen los sonidos. Miremos en el ejemplo. Si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. ¿Dónde están tus caídas tan violentas? Ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Miren, ¿qué es lo que podemos ver como rima consonante? Fíjense que termina en antas y en entas, otra vez entas, y la última anta. O sea que la persona que ha redactado esta poesía ha hecho un análisis bastante minucioso para que pueda rimar tanto con asonante y con consonante. Tanto que en el primer verso y el último verso son similares en su finalidad, ¿no? En los versos. Y al medio son iguales. ¿Sí? Está remarcado con rojo. Digamos. En la composición poética también podemos encontrar versos también que no necesariamente riman con ellos, pero sí se puede contar la cantidad de sílabas. Miren acá, aquí no necesariamente hay rimas como el anterior que terminan en antas, en entas, etc. Aquí no hay una rima, pero sí podemos contar que hay 12 sílabas. ¿Cómo las divido?
con una rayita oblicua y las voy dividiendo y las hago, las cuento y son 12 sílabas en la primera, en la segunda, en la tercera y el cuarto verso. A eso se refiere cuando no hay rimas, ¿no? Sigamos. Vamos a hablar ahora de las licencias poéticas o los recursos estilísticos para lo que es la poesía. Tenemos, por ejemplo, la sinalefa. Esta sinalefa es un recurso poético o literario que nos va a permitir unir en una sola sílaba la última sílaba de una palabra que acaba en vocal y la primera sílaba de la siguiente. Si termina en vocal la primera sílaba y la siguiente empieza con vocal, las puedo unir en una sola. Por ejemplo, miren acá, en este verso, hacia un lado, al otro, Europa. ¿Ven? Hacia termina en una vocal, ¿no? Y la siguiente palabra o sílaba empieza con una vocal y la subsiguiente palabra empieza con una vocal, entonces las puedo unir, esas tres y ya se hacen uno. Lo mismo acá, lo mismo acá. Ahora, diéresis. ¿En qué consiste? En deshacer un diptongo para convertirlo en dos sílabas métricas. ¿Cómo deshago un diptongo? Sabiendo que los diptongos pues son uniones de una vocal fuerte y una débil, entonces las deshace, ¿no? Miren acá en este verso. Negras vio, las blancas Alevis. ¿Ven? Aquí tenemos, aquí estoy en diptongo, ¿no? Aquí también. Ahora la sinéresis. La sinéresis consiste en convertir un hiato en diptongo para utilizarlo como una sílaba métrica. ¿Ya? Entonces, aquí lo que es el diptongo, cuando es dos vocales fuertes, se las juntan. Bien, acá están juntando las dos vocales fuertes. Entonces, a eso se refiere la licencia métrica o recursos literarios. Les voy a mostrar otro tipo más de recursos. Los tengo por acá. Quiero mostrarles para hacer poesía. Miren acá, en los recursos literarios tenemos la metáfora. ¿Listo? La metáfora pues hace una relación de lo que es las características de una persona con algo de la naturaleza. Miremos aquí en este ejemplo. Sus cabellos son oro, sus ojos soles, sus labios corales, perlas sus dientes. Entonces, aquí que podemos ver una comparación de las características quizás del rostro o particularidades de una mujer, ¿no? Entonces hace una relación o comparación con las características de la naturaleza. Pueden ser los minerales del oro, hasta con el sol, miren, con los corales, con las perlas, con los dientes, ¿no? Entonces a eso se refiere la metáfora. Luego tenemos aquí otro recurso literario, la comparación. Miren, sus cabellos son como el oro, sus ojos como sol, sus labios como corales, sus dientes como perlas. Miren aquí que se repite bastante la palabra como, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 veces. Y pues los va a comparar con todos esos elementos de la naturaleza o del medio. Después tenemos aquí otro recurso literario que se llama la aliteración. Aquí hace uso bastante del sonido de la S, o también puedo recurrir al sonido de otra consonante, donde se va a repetir bastante o va a realzar en el verso de la poesía. Observemos, escuchen, el suave susurro de su suspirar. ¿Ven? ¿Escuchan? Perdón. La S que está bastante en este verso, ¿no? Lo mismo puede ser con la R o con otras consonantes que yo pueda querer darle rima o un recurso estilístico a mi poema. Y luego tenemos la repetición. Aquí tenemos este ejemplo. Miren, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ven que aquí se va a repetir una palabra, ¿no? Pasan, pasar, pasar, caminos, caminos, todo, todo. Entonces, aquí la persona que ha compuesto este poema pues, utiliza bastante este recurso estilístico. Sigamos acá. ¿Cuáles son las condiciones para la interpretación poética? Hay algunos puntos para hacer este análisis, para interpretar una poesía. Primero, pues debo comprender o identificar el yo poético, el tópico y la estructura del poema.
Después puedo agrupar por campos semánticos, o sea, ir entendiendo, una vez que he comprendido dónde está el yo poético, cómo debo leer la poesía, el poema, el tema de qué trata, ¿no? Y cuáles son las estructuras del poema. Entonces, en lo que es la agrupación de campos semánticos, en donde yo voy a entender qué recursos literarios está utilizando el compositor del poema, y ya los voy identificando. Digamos, palabras clave. Es importante reconocer las palabras que se reiteran en los versos y que guardan relación con el contenido del texto. Ya habíamos visto hace un momento en ese ejemplo cómo utilizaban los distintos recursos estilísticos, desde la repetición, ¿no? La aliteración también. Entonces, ya vamos a identificar con eso los recursos literarios o estilísticos que podemos encontrar. Tenemos también obras de autores, hombres y mujeres, de acá en Bolivia, que se han esmerado, ¿no? Y han mostrado su arte en lo que es la poesía. Tenemos esta poeta, Adela Zamudio, y muchos más, ustedes lo pueden ir leyendo, está Yolanda Pedregal, María Josefa Mujía, Gregorio Reino, Ricardo Jaimes, etc. Adela Zamudio ha vivido en una época, pues, donde había bastante lo que es el patriarcalismo, ¿no? O sea, la dominación, podemos decir, del hombre, no había muchos derechos para la mujer. Entonces, ella, pues, escribió en una época un poquito, quizás para las mujeres, ¿no? No podíamos gozar de muchos derechos, etc. Entonces, miren, ella hizo esta composición, Nacer Hombre. Ustedes léanlo, y pues está relacionada a los beneficios de nacer hombre. Miren, acá tenemos un poquito de la biografía de Adela Zamudio, una de las primeras personas mujeres que ha luchado por la reivindicación de los derechos de nosotras, ¿no? Después tenemos una actividad, hay que leer esta poesía de Adela Zamudio y hay que responder o hacer estas actividades. Miren acá, después de leer el poema Nacer Hombre, identifica la voz poética y el tema de este poema. Luego, establece el tipo de verso y la métrica del poema, reconoce las metáforas y símbolos que se utilizan en el poema y justifica la intencionalidad poética de esta obra. Luego tenemos aquí otras preguntas más que son personales para ustedes. Lean las preguntas y las van a responder de acuerdo a lo que ustedes creen, piensan o su criterio personal. Y por último tenemos una producción. Lo que es la producción, siempre se hace algo más que los demás, ¿no? Un poquito más. Aquí yo les voy a pedir en lo que es la producción, busquen una poesía de su agrado, de su gusto, y lo escriben.